Estoy creando un personaje y ahora viene pues la parte que a mí pues, quizás más me gusta, porque es cuando empiezan a aparecer las premisas de una aventura, donde empieza a concretarse el personaje. Estoy utilizando UNE. ¿Cómo es el personaje? 2 tiradas de 100, cada una en una tabla. Un modificador y un sustantivo. En modificador me ha salido confabulador, en la siguiente tabla, as. Es un as en todos los negocios. El personaje va apareciendo o me va apareciendo y va sorprendiéndome a medida que tiro los dados o a medida que voy escribiendo o que voy narrando. Volviendo a las tablas de UNE, he obtenido confabulador y as en los negocios. Con lo cual yo empiezo ya a imaginar, y empiezan a venirme palabras relacionadas con confabulador y con as de los negocios. Me viene que un confabulador es alguien pues, que suele manipular, ¿no? Que suele mentir o engañar si hace falta. Es alguien que planea en la sombra. Es alguien que se mueve en la oscuridad. Quizás, no lo sé, lo vamos a ir viendo. Estamos ahora pensando en voz alta, o imaginando en voz alta. Eso sería un confabulador. No necesariamente planea en la sombra para hacer el bien. Después he tirado para averiguar cuál es la motivación, para acercarme a cuál sería la motivación de Corvinus. En UNE sabéis que hay que tirar 3 veces para unir un verbo y un sustantivo. En la primera tirada he obtenido determinar comunicaciones, con lo cual determinar comunicaciones a mí me da o me lleva a crear relaciones, ¿vale? Esto es lo que motiva al personaje, ¿no? Eso es lo que lo mueve, lo que lo pone. ¿Qué pone en movimiento a Corvinus? Crear relaciones, podría ser. Establecer alianzas. Todo va a ir cogiendo coherencia por sí solo. Al menos es mi esperanza. La segunda tirada me salió poseer y pureza, lo cual me resultaba interesante, ¿no? Porque ¿qué significa pureza para Corvinus? ¿Qué significa pureza en el contexto cultural del entorno que está emergiendo ahora mismo, de este mundo? ¿Qué significa la pureza para este mundo, en este mundo? ¿O cómo la interpreta el personaje? ¿O sencillamente qué es para nosotros la pureza? ¿O cómo queremos interpretar esta palabra? ¿Qué significa pureza o qué implicaciones tiene la pureza en este juego, ¿no? En esta partida? En la última tirada me ha salido leyendas y envidia, lo cual me ha parecido también interesante. Leyendas y envidia, ¿no? Porque, bueno, pues puede ser envidiar la leyenda, ¿no? Corvinus es alguien que envidia alguna leyenda. Quizás él conoce ser legendario y lo envidia y quiere imitarlo, quiere ser como él, ¿no? Claro, aquí me estoy llevando a la envidia más a la admiración, ¿no? No me estoy quedando en la envidia, que tiene quizás esos rasgos, y me lo estoy barriendo para casa, lo cual, bueno, aquí ya estoy haciendo una sobreinterpretación y estoy interpretando la envidia como algo positivo, cuando realmente la envidia pues, puede llevar al personaje a lugares que la admiración no. La admiración llevaría al personaje a unos lugares y la envidia a otros. Por eso también es interesante respetar la palabra que aparece. Bueno, pues si yo ya he pensado que quizás la envidia me puede llevar a la admiración, bueno, pues voy a quedarme con envidia. Y voy a arriesgarme a que este personaje me lleve a explorar partes de mí, porque al final todo esto son proyecciones y con suerte descubrimientos de cosas que no sabíamos de nosotros mismos, de nosotras mismas o de lo que podemos llegar a ser o a imaginar. Entonces podemos quedarnos con envidia, ¿vale? Es un personaje entonces que tiende a ser envidioso. Podemos decir incluso que esta tendencia a ser envidioso lo convierte en alguien, pues, o mejor, que él está motivado por esta emoción. Quiere parecerse a, o quiere arrebatarle a alguien su papel o su lugar. Bueno, a mí vamos a quedarnos de momento así, ¿no? Que está motivado por esa envidia. Vamos a
a descubrir a quién envidia o a qué envidia. ¿A qué envidia? ¿Quién envidia o a qué envidia? Vamos a tirar en las tablas de comportamiento para ver qué nos sale, ¿eh? Que sería la tabla número 7 del sistema de generación de PNJs llamado UNE. Esta sería como la actitud. ¿Cuál es la actitud? Bueno, yo no sé cuál es la actitud de este personaje porque lo estoy conociendo. Lo estamos conociendo. Estamos conociendo a Corvinus. Sabemos que es confabulador, que es un as en los negocios. Bueno, pero esto no nos dice si es alguien prejuicioso o si es alguien inquisitivo. Voy a delegar la decisión en los dados. Fíjate que contra todo pronóstico es alguien amigable. Está motivado por la envidia, pero es alguien amigable, ¿verdad? Aquí es cuando el personaje empieza a ser real, ¿verdad? Porque no es blanco o negro, sino que empieza a tener matices, detalles, incoherencias, incongruencias. Bueno, esto es lo que empieza a hacerlo humano. Dentro de amigable, ¿cuál sería qué sería la actitud más general? ¿Cuál sería, por así decir, cómo está en el presente? Lo vemos. Bueno, felicidad. Su comportamiento nos lleva a que, en la tabla de comportamiento de uno, nos lleva a que Corvinus es un ser amigable y que está ubicado en la felicidad, ¿no? O se siente feliz. Se siente feliz. A mí lo que me viene es que se siente feliz. No que está buscando la felicidad, sino que él se siente feliz. Digo él porque antes lo primero que he hecho ha sido tirar en la tabla de género y salió un género masculino. Si está en la felicidad, es que él de algún modo posee la pureza. Posee la pureza. Que antes nos ha salido poseer la pureza en la motivación, ¿no? En las tablas de motivación. En las tablas de comportamiento nos sale que es amigable y que es feliz o está en la felicidad, al menos en el momento de empezar la aventura. Y antes, en las tablas de motivación, nos salió poseer pureza. Entonces, quizás aquí la pureza podemos jugar a que la pureza es lo que le aporta, que él posee esa pureza y al poseer esa pureza siente felicidad. A continuación, sería interesante que concretáramos, que definiera qué es eso de la pureza. ¿Qué queremos decir con qué? Porque esa pureza puede ser algo abstracto, algo místico, algo simbólico o un objeto material, físico, que se puede, tangible. Aquí tenemos el mazo de cartas de las Story Cards creadas por Librojuegos. Os recomiendo que busquéis su canal en YouTube, que es fantástico. Vamos a utilizar este sistema para definir qué es eso de poseer pureza. ¿Qué cualidad tiene esta pureza? Es una pureza que nos mantiene erguidos, enteros, podríamos decir, enteros. Corvinus, con esa pureza, al poseerla, él se siente en el suelo está en contacto con la tierra, con el suelo, con la gravedad, con lo real y al mismo tiempo con el cielo, con los dioses, con la imaginación, con el delirio, con los sueños. Esa tierra, ese suelo, es la realidad, lo tangible. Vamos a sacar ahora una carta para ver concretamente si el icono de objeto nos ayuda a determinar qué sería eso de la pureza. Y nos aparece un crucifijo. Un crucifijo. Un crucifijo. Muy bien, fantástico. Muy bien. Estoy preguntando a las Story Cards de Librojuegos, les estoy preguntando acerca del concepto de pureza y lo que me devuelve es un crucifijo. Entonces, Corvinus es cristiano y posee, al practicar la religión cristiana, él se siente en la pureza. Para Corvinus, el cristianismo es la pureza. Ser cristiano es ser puro. Podemos sacar un último icono para averiguar. Vamos a fijarnos
en el icono de ser y nos sale un centauro vinculado con, creo, con el placer, con el goce, más bien, más que con el placer, con el goce, también con la guerra, incluso con el sexo. ¿Cómo encaja el centauro con ser cristiano, ¿no? Bueno, lo que veo aquí entonces es una dualidad. De hecho, ya el centauro es en sí, como construcción mitológica, el centauro ya es una dualidad, ¿no?, entre hombre y caballo. Entonces, ¿por qué no podemos pensarlo así, ¿no? Que Corvinus efectivamente es cristiano y ser cristiano para él es la pureza, y él cuando es cristiano, cuando practica el cristianismo, es un ser puro, pero tiene otra parte, ¿no? Tiene otro lado. Y ese lado podemos llevarlo también a ese lado que tendía, esa motivación que tendía a la envidia. La envidia sería ese lado, o ese otro lado. En Minotauro se podría interpretar que es mitad pureza y mitad impureza, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la mitad pura? ¿La humana o la de ser humano o la de ser caballo? ¿La humana o la animal? No sabemos cuál es la parte pura. ¿Cuál es la parte pura? Pues aquí tenemos una pregunta para la aventura. ¿Cuál es la parte animal? Es decir, la parte del caballo, de los instintos, la parte animal, la parte que no está regulada por una moral, la parte que no está vigilada por una ética. Sería la envidia, serían los instintos, ¿no?, el goce inmediato, la violencia. Corvinus experimenta este dilema y podemos hacer que en la aventura este dilema esté presente, o incluso este dilema sea el motor que pone en marcha la historia. Es un cristiano que está tentado por la envidia, por la lujuria. Es un conflicto interior del personaje, ¿no? Es esto que decimos del hombre contra el hombre, ¿no?, o el hombre contra sí mismo. Este sería un hilo de la partida, o este debate interno. Hay una lucha. Ya veremos a dónde nos lleva, no lo sabemos. Yo no tengo ni idea de dónde va a llevar esto, pero me gusta mucho. Porque no hay que olvidar que Corvinus es alguien que confabula, que se dedica o que está... él está considerado confabulador, ¿no? Alguien que planea en la sombra y que negocia. Esto es lo que un boceto rápido que puede definir, ¿no? Definición, ¿no? Confabular, negociar. Ya hemos definido de lo que se trata la motivación de poseer pureza. Él quiere poseer la pureza, sin embargo tiene una tendencia, iba a decir tentación, ¿no? Pero sí, ¿no? Sería una tentación. Bueno, esta es una lucha ética propia de todo ser humano. ¿Cuál es la leyenda que él envidia? Y ahora que decimos que es cristiano, pues la leyenda que él envidia parece bastante evidente, ¿no? La leyenda que él envidia es Cristo, ¿no? La leyenda de Cristo. O las leyendas de la Biblia, ¿no? Podría ser, por ejemplo. O las leyendas del Antiguo Testamento, ¿no? O Dios, como no solo como un ente, sino también como un corpus creado a base de relatos, ¿no?, de leyendas. Cristo o Dios sería la envidia que siente su parte pura, pero su parte impura, fijaos que aquí pura o impura no está bien o mal, sino que son simplemente dos polaridades en las cuales el personaje oscila, ¿no? La parte impura, habría también alguien o algo a lo que envidiar. Y esto es muy interesante. Si la parte de sí mismo que quiere la pureza
envidia la leyenda de Cristo, o las leyendas de la Biblia, o la figura de Dios, ¿cuál es el objeto de su envidia? ¿Cuál es el objeto de la envidia de su parte impura? De su parte más instintiva, gozosa, ¿no? Lujuriosa, ¿no? Su parte más animal. Bien, tengo aquí una tabla de motivaciones que lleva anexadas unas preguntas. Voy a tirar aquí para averiguar cuál es ese objeto de deseo de la parte más terrenal, más impura, más animal, más salvaje de Corvinus. ¿Qué nos dice? 8. El amor a una persona te impulsa a seguir adelante. El amor a una persona te impulsa a seguir adelante. Es decir, que este conflicto está por una parte su religión y por otra parte el amor a una persona. Hay algunas preguntas asociadas a esta motivación que nos ofrece la autora o el autor de estas tablas, que siento mucho no poder decir quién es, porque no sé de dónde he sacado estas tablas, porque como soy un obseso de las tablas, como estáis viendo, lo siento mucho. Ojalá poder tener información de quién hizo esta tabla. Si la consigo, la pondré en la descripción del vídeo. ¿Qué preguntas propone la autora o el autor de esta tabla de motivación? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo conociste a esta persona? ¿Qué sentimientos tiene la otra persona por ti? ¿Qué harías o has hecho por la otra persona? Son preguntas súper guays para seguir definiendo a este personaje, ¿no? ¿Quién es esa persona por la que se siente atraído? Esa parte del centauro animal, el placer, el deseo, la atracción. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el objeto del deseo de Corvinus? Lo primero, ¿es un hombre o es una mujer? Mujer de 1 a 3, hombre de 4 a 6. 6. El objeto de deseo de Corvinus es un hombre. El amor de Corvinus es un hombre llamado Braeden. Un nuevo personaje, un PNJ. Braeden. Pero vamos a dejar a Braeden para después. Vamos a ver, después veremos qué nos une a él, qué hemos hecho, qué estamos dispuestos a hacer por él, qué papel juega Braeden en este entramado en la historia de Corvinus, que estamos descubriendo ahora cuál es el pasado y el presente de Corvinus antes de crear el primer encuentro, el conflicto, ¿no?, que vendrá después. Es alguien amigable. Hemos dicho que es alguien feliz. Esto no podemos olvidarlo, ¿no? Es alguien amigable y feliz. Amigable y feliz sería como la actitud y el comportamiento general. El comportamiento más común del personaje. Me gustaría saber qué es lo que le hace feliz en este momento, hoy. ¿Qué icono sacamos? Vamos a ver. El 5. 1, 2, 3, 4... 5. Lugar. Un lugar. ¿Qué lugar? Estos son unas rocas. ¿Unas rocas? ¿O un hito? ¿O un túmulo? ¿O son unas ruinas? ¿A dónde me lleva esta imagen? Cuando pregunto qué es lo que le hace feliz y vemos lugar, a mí me da que esas rocas me están marcando un lugar. Un lugar que es especial. Un lugar que es especial para él, donde hay unas rocas. ¿No? ¿Por qué es especial? Vamos a ver en ser. Caza, pelea, naturaleza, paraje, combate, pero también esto es prehistoria. Prehistoria, me gusta. Prehistoria. Podemos decir que
es un lugar... ¿Qué pasó en ese lugar? Vamos a ver si preguntando ¿qué pasó en ese lugar? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es especial ese lugar? Vamos a ir a las tablas de Mythic. Aumentar la disputa. Mira qué bien. Aumentar disputa. Aumentar disputa. Vamos con la misma tirada. ¿Qué pasa si intercambiamos los resultados? Actividad, oposición. Vamos, disputa, oposición, aumentar y actividad. La verdad es que coinciden. No sé si es casualidad o es que hay una lógica interna en esta tabla de correspondencias. Bueno, aumentar, disputa, actividad, oposición. Bueno, evidentemente los dados nos están diciendo que este lugar fue un lugar donde hubo una pelea. Aquí hubieron hostias. Porque todo esto viene de que hemos empezado a preguntarnos por qué es alguien feliz y amigable. ¿Podemos afinar? ¿Qué clase de disputa? ¿Qué pasa si nos vamos a los descriptores para preguntarles cómo fue esa disputa? ¿Quién participó en esa pelea en las rocas? ¿Quién? ¿Quién? Story cards. Hombre, tenemos aquí un humanoide, una bestia humanoide. A todas luces, un orco. Es como muy evidente. Y eso no me gusta, porque lo primero que me viene a la mente es un orco. Ok, pero es que a veces lo más interesante no es lo primero que te viene a la mente, sino lo segundo. Y lo primero es un orco, pero lo segundo es un humano que se comporta como un orco. Vamos a preguntar al oráculo si es... Yo diría que es probable que el conflicto tuviera que ver con unos orcos. Sí, habían orcos, ok. A mí me encantan los orcos, pero esta imagen podría llevarnos a otros muchos lugares que quizás... porque es una imagen... Bueno, hay un orco, pero también podemos interpretar como violencia, como salvaje. El orco, de algún modo, no solamente es un humanoide que tiende a ser violento, sino que además el orco representa simbólicamente esa parte violenta que hay en cada uno y en cada una de nosotras. Orcos y story cards y unicornios. Fue una pelea muy corta y los orcos ese día cenaron. Bueno, los orcos contra la magia. ¿Qué magia? O mejor, ¿la magia de quién? Ostras, ¿la magia de quién? Me sale como un bárbaro muy cabreado. Pero bueno, podría ser también un mago cabreado. O podría ser un bárbaro que ha sido hechizado. Bárbaros hechizados. ¿Por un mago? ¿Por una maga? Quizás. ¿Por un hechicero? ¿Por una hechicera? ¿Por un hechicero o por una hechicera? ¿Un hechicero o por varios? Por un hechicero. ¿Mujer u hombre? Por un hombre. Tenemos aquí un campo de nabos. Menuda ida de olla. Me fascina las story cards. Me fascina, es que no sé cómo pueden. Entonces, así que muchas gracias al creador, Libro Juegos. Me encanta esta creación. Bien. Bueno, queríamos averiguar qué es lo que le da felicidad por recapitular y ir ordenando un poco. Queríamos saber por qué Corvinus es alguien feliz. Nos han aparecido unas rocas en una colina donde hubo hace mucho tiempo un combate entre orcos y la magia. A la magia que se dice blanca, ¿no? La magia del bien, la magia que protege, que cuida, que sostiene la vida, toda clase de vida.
Ahí es donde empieza el dilema, que toda clase de vida, también la clase de vida de unos monstruos, ¿por qué no? Aquí tendríamos otro hilo de historia que no voy ni siquiera a apuntar, porque si no esto ya sería lo que está siendo, una locura. Entonces, entre los orcos y la magia, ¿pero la magia de quién? Y hemos sacado este icono. Este icono nos ha llevado a unos bárbaros hechizados por, los dados han dicho, por un mago. Seguimos sin saber por qué este evento hizo feliz o hace feliz a Corvinus. Pregunta a la mente de Master. ¿Corvinus es feliz o fue feliz? Si es un sí, es en el presente. Si es no, es que ya lo fue y ahora pues no tanto. 50-50, ¿eh? 5 y 3, 8. Sí, es feliz, ¿pero qué? Pero tiene dudas, pero no sabe. Está en la incertidumbre. Es feliz, pero no sabe. Duda de que es feliz. Es feliz, pero duda de serlo. Duda de su felicidad. Ahí está. Podemos convenir entonces que sí, efectivamente, Corvinus participó en esa pelea entre orcos y bárbaros. Él estuvo allí y esa pelea le hizo muy feliz porque él peleaba junto a los bárbaros. Porque él, Corvinus, fue un bárbaro. Corvinus fue un bárbaro. Antes, un pagano, antes de convertirse a la fe, antes de volverse un hombre religioso. Porque el mago sí hechizó a esos bárbaros, pero fue un hechizo que los bárbaros le pidieron al mago. Para terminar, un resumen de la información que hemos ido obteniendo y de los hilos que han ido apareciendo a lo largo de la sesión. Tenemos a Corvinus, un ex bárbaro, ¿no? Fue un bárbaro en su día, ahora ya no, ahora es un hombre religioso. Un bárbaro que, junto a su clan, en un momento del pasado, se enfrentaron a una horda de orcos y para ello pidieron ayuda a un mago. Pidieron ser hechizados por un mago para aumentar su ventaja y así, en esa pelea a muerte, en un cerro rocoso, acabar con sus enemigos. Corvinus, testigo de la violencia, olió la sangre, palpó la oscuridad de la cual era capaz y eso infligió una herida espiritual en él que le llevó a el camino de la fe, de la fidelidad a un Dios. Esa violencia, esa sangre, esa oscuridad hizo que su identidad de bárbaro se diluyera y con ella la felicidad en la cual estaba inmerso. Dudó entonces de quién era, dudó entonces de su pueblo y emprendió una búsqueda. Esa búsqueda se materializó como una búsqueda religiosa. En el presente él vive un conflicto interno, una lucha, un dilema entre una parte bárbara, una parte vinculada con el goce inmediato, con la violencia, con lo salvaje, con el deseo pulsional, con el impulso, con la envidia, con los instintos y con un amor, un amigo, Braeden, y una parte religiosa vinculada con la pureza, la moral, la civilización, el seguir unos principios, unas leyes, una responsabilidad. A partir de todo esto se abren nuevas preguntas. ¿Quién es o quién fue Braeden? ¿Qué nos unía a él? ¿O nos une? ¿Cómo interviene aquí la fe? ¿Dónde está Braeden? Podríamos convertirlo en un personaje no jugador, averiguar quién es, qué papel juega en esta aventura. El mago. ¿Quién es el mago? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué nos ayudó? ¿A cambio de qué? La pelea. ¿A qué fue debida? ¿A qué se debió? Preguntas que podemos seguir desarrollando en otra sesión. Y no quisiera despedirme sin dar las gracias de corazón a estos canales de YouTube o podcast que me han inspirado y me han sostenido a la hora de
jugar a rol en solitario. Gracias por enseñarme, porque sois mis maestros. El diván de Cthulhu, rol añejo, rol solo, solo who, a tope de hype y la taberna del Kender. Muchas gracias.